¿Quién murió primero, Adán o Eva? Esta es una cuestión que puede parecer simple a primera vista, pero guarda una complejidad que muchos no esperan. La respuesta a esta pregunta va más allá de un simple nombre y toca temas profundos, como la caída de la humanidad, el papel del pecado y la promesa de redención. Tal vez ya conozcas la narrativa bíblica que habla sobre Adán, el primer hombre moldeado del polvo de la tierra, y Eva, la madre de todos los vivientes, pero hoy vamos más allá de la historia tradicional. Vamos a explorar lo que las escrituras, las tradiciones judías antiguas e incluso algunos textos apócrifos tienen que decir sobre el misterio de la muerte de Adán y Eva. Después de todo, ¿por qué la Biblia parece destacar tanto la muerte de Adán, pero permanece en silencio sobre la muerte de Eva? ¿Será que esta omisión esconde un significado más profundo? ¿Podría la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva ser intencional, dirigiendo nuestra atención hacia un mensaje mayor relacionado con el plan de Dios para la salvación de la humanidad? En este video vamos a sumergirnos en textos bíblicos y extrabíblicos, analizando la historia desde una nueva perspectiva. Haremos un viaje por teorías, interpretaciones teológicas y tradiciones antiguas que intentan responder a esta intrigante cuestión. Pero antes de comenzar, necesitamos tu ayuda. Si te gusta explorar los misterios de la Biblia y quieres seguir descubriendo verdades ocultas, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder ninguno de nuestros contenidos. Además, comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Nos encantará saber qué piensas sobre este tema tan intrigante. Ahora, comencemos nuestra investigación. Para entender mejor quién murió primero, necesitamos volver al principio, al relato de la creación en el libro de Génesis. Según la Biblia, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, haciéndolo un ser viviente. Génesis 2:7. Este detalle no es solo poético, sino cargado de significado. La palabra hebrea para hombre, Adam, está íntimamente relacionada con la palabra para tierra, Adamá, sugiriendo una conexión especial entre el ser humano y la creación. Sin embargo, Adán no permaneció solo por mucho tiempo. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y al poner a Adán en un profundo sueño, retiró una de sus costillas y formó a la mujer, Eva. Génesis 2:21-22. A diferencia de Adán, que fue creado del polvo, Eva fue hecha a partir de la carne y los huesos de Adán, simbolizando no solo su igualdad, sino también la unión intrínseca entre ellos. Juntos vivían en armonía en el jardín del Edén, en plena comunión con Dios. Pero esta armonía no duraría para siempre. La Biblia describe cómo la serpiente, que representaba a Satanás, engañó a Eva, llevándola a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva entonces ofreció el fruto a Adán, y él también comió. Este momento, descrito en Génesis 3, marcó el inicio de la caída de la humanidad. La desobediencia al mandamiento divino trajo consecuencias severas, no solo para Adán y Eva, sino para toda la creación. Ahora surge una cuestión interesante. Después de la caída, ¿quién enfrentó más dificultades, Adán o Eva? El castigo a Eva incluyó dolores intensificados en el parto y un cambio en la dinámica de su relación con el marido. Génesis 3:16. Ya Adán recibió la sentencia de trabajar arduamente la tierra para garantizar el sustento de su familia, enfrentando espinas y hierbas dañinas a lo largo de su vida. Génesis 3:17-19. Pero lo más interesante es que, mientras la Biblia nos da detalles específicos sobre la muerte de Adán, él vivió 930 años y luego murió. Génesis 5:5.
no hay ninguna mención directa a la muerte de Eva. ¿Por qué este silencio? ¿Estará la Biblia intentando decirnos algo más profundo a través de esta omisión? Además del relato bíblico, algunas tradiciones extrabíblicas intentan llenar esta laguna. El libro de los Jubileos, por ejemplo, un texto apócrifo que ofrece una cronología detallada de la historia bíblica, sugiere que Eva murió pocos años después de Adán. Según este texto, Eva habría fallecido aproximadamente 6 años después de la muerte de Adán, pero como este escrito no forma parte del canon bíblico, su autenticidad y validez teológica son ampliamente debatidas. Esta laguna en el relato bíblico dio margen a innumerables especulaciones teológicas a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que la ausencia de información sobre la muerte de Eva puede haber sido intencional, con el objetivo de enfocarse en la línea masculina que llevaría a la venida del Mesías. Según esta teoría, el silencio sobre Eva sería una forma de destacar la continuidad de la promesa mesiánica a través de los descendientes de Adán, específicamente Set, que nació después del asesinato de Abel por Caín. Génesis 4:25. Otros teólogos especulan que Eva pudo haber muerto antes que Adán, tal vez debido al peso emocional y físico de su vida después de la caída. El dolor del parto, la pérdida de Abel y el sufrimiento causado por la separación de Dios podrían haber acortado su vida. Sin embargo, esta es solo una hipótesis sin soporte directo en las Escrituras. Aún así, hay otra línea de pensamiento que considera el papel simbólico de Eva en la narrativa bíblica. Según esta perspectiva, mientras la muerte de Adán simboliza el fin de la era de la inocencia y el inicio de la mortalidad humana, Eva representa la esperanza de una nueva vida, a través de su linaje que culminaría en la venida de Jesucristo. Así, la ausencia de detalles sobre su muerte sería una manera de dirigir la atención del lector hacia la promesa de redención, en lugar de hacia el final de su vida terrenal. Este misterio en torno a la muerte de Eva no es un error o una omisión accidental, sino una oportunidad para la reflexión. La Biblia a menudo utiliza silencios estratégicos para estimular la meditación sobre el significado más profundo de las historias que narra. En lugar de concentrarnos solo en la muerte física de Adán y Eva, somos llevados a considerar las implicaciones espirituales de sus vidas y de su legado. Hasta aquí tenemos un panorama inicial sobre las posibles razones teológicas y simbólicas detrás del silencio bíblico en relación con la muerte de Eva. Pero esto es solo el comienzo. Aún hay mucho por explorar, incluyendo tradiciones antiguas, textos apócrifos e incluso posibles evidencias arqueológicas que pueden arrojar más luz sobre este enigma. Mientras el relato bíblico es claro al mencionar la edad de Adán al morir, esta omisión en relación con Eva genera una cuestión intrigante. ¿Habría una intención teológica al dejar de mencionar su muerte? Para responder a esto, necesitamos explorar tanto el contexto cultural de la época como las posibles motivaciones simbólicas y narrativas presentes en las Escrituras. En el mundo antiguo, especialmente en las culturas de Oriente Próximo, la genealogía era una forma crucial de registrar la continuidad de una familia o tribu. Sin embargo, estas genealogías casi siempre se enfocaban en la línea masculina. Esto se debe a que en una sociedad patriarcal, los hombres eran vistos como los portadores del legado familiar, mientras que las mujeres, aunque esenciales, no eran mencionadas con la misma frecuencia. Este patrón también es evidente en las genealogías bíblicas, donde se enumeran los descendientes de Adán. Pero Eva no es mencionada directamente, salvo en el contexto de la creación. Otro punto importante a considerar es el papel de Eva como figura simbólica dentro de la narrativa bíblica.
Cuando Dios anunció las consecuencias del pecado en el jardín del Edén, pronunció una profecía conocida como protoevangelio en Génesis 3:15. Este versículo afirma que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, anticipando la victoria final de Cristo sobre Satanás. Eva, por lo tanto, se convierte en la portadora simbólica de esta promesa. Mientras la muerte de Adán representa la mortalidad física y el peso del pecado sobre la humanidad, Eva simboliza la esperanza y la promesa de redención. En este contexto, el silencio sobre su muerte puede ser una forma de enfatizar que incluso después de la caída hay una continuidad, una esperanza futura que trasciende la muerte física. Pero, además del simbolismo, hay también interpretaciones teológicas más prácticas. Algunos estudiosos apuntan que la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva puede reflejar un intento de destacar la centralidad de Adán como figura arquetípica. Según el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, Adán es presentado como el primer hombre, cuya desobediencia trajo el pecado al mundo, mientras que Jesucristo es descrito como el último Adán, cuya obediencia trajo la salvación. Romanos 5:12-21. Este contraste entre Adán y Cristo es fundamental para la teología cristiana, y el énfasis en la muerte de Adán puede haber sido una forma de reforzar este paralelo. Aún así, la ausencia de Eva en las genealogías y la omisión de su muerte dejan espacio para interpretaciones adicionales. Algunas tradiciones judías antiguas, como el Midrash y otros escritos apócrifos, sugieren que Eva tuvo una vida larga, pero que su muerte no fue registrada por no ser considerada relevante para la continuidad de la línea mesiánica. Estos textos ofrecen detalles que no están presentes en el relato bíblico canónico, pero que a lo largo de los siglos han influido en la forma en que algunas comunidades entienden la historia de Adán y Eva. Por ejemplo, el Libro de los Jubileos, un texto apócrifo que proporciona una cronología detallada de los eventos bíblicos, afirma que Eva murió 6 años después de Adán. Según esta tradición, sus descendientes la enterraron al lado de Adán, en un lugar que más tarde sería identificado como la Cueva de Macpela, donde también fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Esta narrativa, aunque fascinante, no posee base en las escrituras canónicas y por lo tanto es vista más como un intento de llenar lagunas que como una verdad teológica establecida. Otra posibilidad planteada por los estudiosos es que la omisión de la muerte de Eva pudo haber sido una estrategia narrativa para mantener el enfoque en el mensaje central de la Biblia, la redención. Al omitir detalles sobre la muerte de Eva, el texto puede estar sugiriendo que su relevancia está más relacionada con la promesa de un futuro salvador que con el término de su vida. Eva, como la madre de todos los vivientes, representa la continuidad de la vida y la esperanza de un nuevo comienzo, incluso después de la caída. Además de las tradiciones judías y apócrifas, también es interesante analizar el papel de las prácticas culturales y funerarias de la época. En la antigua Mesopotamia, considerada por muchos como la cuna de la civilización y probable ubicación de los eventos de Génesis, las prácticas funerarias reflejaban la importancia social de los individuos. Los hombres, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo, recibían sepulturas elaboradas y rituales más detallados, mientras que las mujeres, en su mayoría, tenían enterramientos más sencillos. Este contexto cultural pudo haber influido en la forma en que las historias fueron narradas y registradas a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista arqueológico, no hay evidencias físicas de los restos mortales de Adán y Eva, ya que su existencia se sitúa en un período anterior al alcance de la arqueología antigua. Sin embargo, algunas tradiciones orales y escritas mantenidas a lo largo de los siglos
sugieren que lugares específicos, como la ya mencionada cueva de Macpela, serían los posibles lugares de descanso de los primeros patriarcas. Estas tradiciones, aunque no comprobadas, continúan siendo objeto de estudio y debate entre historiadores y teólogos. Volviendo al texto bíblico, es importante notar que la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva no disminuye su importancia dentro de la narrativa de Génesis. Al contrario, su figura permanece central en la teología cristiana, especialmente en lo que respecta a la promesa de redención. Mientras Adán es frecuentemente recordado como aquel por quien el pecado entró al mundo, Eva es recordada como la madre de la humanidad y la portadora de la esperanza mesiánica. Esta dualidad entre muerte y esperanza, juicio y redención, es una característica destacada de la narrativa bíblica. La historia de Adán y Eva no termina con su expulsión del Edén o con la mención de sus muertes, sino que apunta hacia algo mayor, la promesa de que, a través de la semilla de la mujer, la humanidad sería redimida. Esta promesa se cumple en Jesucristo, quien, según la teología cristiana, vino al mundo para derrotar el pecado y la muerte, ofreciendo a todos la esperanza de vida eterna. La narrativa de Adán y Eva, con todos sus misterios y silencios, no se limita a ser solo una historia sobre el origen de la humanidad. Se convierte en un relato simbólico profundo que arroja luz sobre el plan divino de redención y los significados teológicos que permean toda la Biblia. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva, mientras que la de Adán es mencionada de forma explícita, puede ser interpretada como una estrategia literaria con el objetivo de enfatizar el papel de Adán en la caída y al mismo tiempo dejar abierto el misterio sobre el destino de Eva, reforzando su conexión con la esperanza de una nueva vida. Adán, al ser creado directamente del polvo de la tierra, lleva consigo la responsabilidad de ser el primer representante de la humanidad. Su muerte, según se relata en Génesis 5:5, representa el cumplimiento de la sentencia divina anunciada en Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Este versículo no solo refuerza la mortalidad de Adán, sino que también destaca la consecuencia directa del pecado, la separación de la vida eterna originalmente planeada por Dios. Por otro lado, Eva, al ser formada a partir de Adán, simboliza la continuidad y la esperanza de vida. Ella recibe el nombre de Madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, un título que trasciende su existencia terrenal y apunta a la promesa de que, a través de ella, vendría la redención. Esta dualidad entre Adán y Eva, muerte y vida, caída y esperanza, es una de las razones por las cuales muchos estudiosos interpretan la ausencia de información sobre la muerte de Eva como una forma de mantener el enfoque en la promesa mesiánica y no en su fin físico. Sin embargo, la cuestión permanece: ¿quién murió primero, Adán o Eva? Desde un punto de vista cronológico, la Biblia afirma que Adán vivió 930 años antes de morir, pero no menciona la edad de Eva al fallecer. Esta omisión abrió camino a varias interpretaciones a lo largo de los siglos. Como ya se mencionó, el libro de los Jubileos sugiere que Eva murió 6 años después de Adán, pero esta información no es considerada canónica por la mayoría de las tradiciones cristianas. Una de las teorías más comunes es que Adán habría muerto primero debido al desgaste físico causado por la necesidad de trabajar arduamente la tierra después de la caída. Recuerda que, antes del pecado, Adán y Eva vivían en un estado de perfección, donde el trabajo no era una carga. Sin embargo, después de la desobediencia, la tierra fue maldecida y Adán pasó a tener que esforzarse enormemente para extraer de ella su sustento. Este cambio drástico, asociado con el entorno hostil y las dificultades enfrentadas,
pudo haber contribuido a la deterioración física de Adán a lo largo de los siglos. Otra interpretación interesante es que Eva pudo haber muerto antes debido al impacto emocional de sus experiencias. Como madre, Eva enfrentó el dolor de la pérdida de su hijo Abel, asesinado por Caín, lo que habría generado un peso emocional significativo. Además, la conciencia de que su decisión de comer del fruto prohibido desencadenó la caída de la humanidad pudo haber causado un gran sufrimiento psicológico. Esta línea de pensamiento sugiere que la suma de estos factores pudo haber contribuido a una muerte precoz. Independientemente de quién haya muerto primero, es importante destacar que la Biblia no ofrece una respuesta directa, y esto pudo haber sido intencional. Al dejar esta cuestión abierta, el texto sagrado invita a los lectores a reflexionar sobre el significado más amplio de la historia de Adán y Eva, la realidad del pecado, la promesa de redención y el papel de la humanidad en el plan divino. Además, el silencio bíblico en relación con la muerte de Eva puede ser una forma de destacar que, mientras Adán está asociado con el inicio de la mortalidad humana, Eva está intrínsecamente ligada a la continuidad de la vida. Esta interpretación se refuerza por el hecho de que Eva es mencionada en el contexto de la profecía mesiánica en Génesis 3:15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta promesa apunta directamente a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, estableciendo una conexión simbólica entre Eva y María, la madre de Jesús. En la teología cristiana, este paralelo entre Eva y María es frecuentemente mencionado como una forma de contrastar la caída y la redención. Mientras Eva, al ceder a la tentación, contribuyó a la entrada del pecado en el mundo, María, al aceptar el llamado divino, se convirtió en el instrumento a través del cual vino el Salvador. Este contraste refuerza la idea de que, a pesar del pecado, Dios siempre tuvo un plan de redención para la humanidad, y este plan comenzó con la promesa hecha a Eva. Asimismo, vale la pena resaltar que el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia desempeña un papel importante en la forma en que las historias son narradas. En el antiguo Oriente Próximo, las genealogías eran una forma de registrar la continuidad de las familias y tribus, pero, como ya se mencionó, estas genealogías solían enfocarse en los hombres. Este patrón cultural pudo haber influido en la forma en que se estructuró el relato bíblico, dando mayor protagonismo a Adán y manteniendo silencio sobre la muerte de Eva. No obstante, aunque la muerte de Eva no se menciona explícitamente, su papel en la narrativa bíblica es innegable. Ella es la primera mujer, la madre de todos los vivientes y la portadora de la promesa de redención. Su importancia trasciende la cuestión de su muerte física y se centra en la continuidad de la vida y la esperanza de un futuro redentor. Esta omisión también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la narrativa bíblica. En lugar de fijarnos en los detalles históricos o cronológicos, somos llevados a considerar las implicaciones espirituales y teológicas de la historia de Adán y Eva. El mensaje central no es quién murió primero, sino que, a pesar de la caída, Dios ofreció una promesa de redención y esperanza para la humanidad. Por lo tanto, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva no disminuye su importancia, sino que la eleva, apuntando hacia algo mayor. Eva se convierte en un símbolo de esperanza y continuidad, mientras Adán simboliza la mortalidad y las consecuencias del pecado. Juntos representan las dos caras de la condición humana, la realidad del pecado y la promesa de redención. El papel simbólico de Adán y Eva en la narrativa bíblica no termina con sus vidas, sino que se extiende a través de sus descendientes,
y del impacto que su historia ejerce sobre la humanidad. A lo largo de las Escrituras, tanto Adán como Eva son mencionados en diferentes contextos y sus figuras sirven como representaciones arquetípicas del hombre y de la mujer, de la caída y de la redención, de la mortalidad y de la esperanza de una nueva creación. Adán es frecuentemente recordado como el responsable de la entrada del pecado en el mundo. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo escribe: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo refuerza la idea de que Adán, como el primer hombre, tuvo un papel central en la condición caída de la humanidad. Sin embargo, Pablo también presenta la solución a esta condición al describir a Jesucristo como el último Adán, aquel cuya obediencia trajo vida eterna y redención para todos los que creen. Por otro lado, Eva, aunque no es mencionada con la misma frecuencia que Adán en las Escrituras, mantiene un papel igualmente significativo. Ella no solo es la madre de todos los vivientes, sino también la portadora de la promesa mesiánica. En Génesis 3:15, Dios declara que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Este versículo, conocido como el protoevangelio, es interpretado por los teólogos como la primera promesa de un Salvador que vendría a través de la línea de Eva para derrotar el mal y restaurar la humanidad. Esta promesa se cumple en la figura de Jesucristo, quien, según la teología cristiana, nació de la descendencia de Eva a través de María para traer la salvación al mundo. Este paralelo entre Eva y María es fundamental para entender la continuidad de la narrativa bíblica y el papel de Eva como símbolo de esperanza y redención. Además, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva puede verse como una forma de enfatizar su papel como portadora de vida. Mientras Adán es recordado por su muerte, que simboliza las consecuencias del pecado, Eva es recordada por su linaje, que simboliza la promesa de un futuro redentor. Esta énfasis en la continuidad y en la esperanza es una característica destacada de la narrativa bíblica, que constantemente apunta hacia la posibilidad de redención, incluso frente a la caída y al pecado. Otra cuestión interesante a considerar es la forma en que la tradición oral pudo haber influido en la manera en que las historias de Adán y Eva fueron preservadas y transmitidas a lo largo del tiempo. En el mundo antiguo, antes de la invención de la escritura, las historias se pasaban de generación en generación mediante la tradición oral. Estas narrativas, aunque basadas en eventos reales, a menudo enfatizaban ciertos aspectos y dejaban otros en segundo plano, dependiendo del mensaje que se quería transmitir. En este contexto, es posible que el énfasis en la muerte de Adán haya sido una forma de destacar las consecuencias del pecado y la necesidad de redención, mientras que la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva pudo haber sido una forma de mantener el enfoque en la promesa de vida y esperanza. Este enfoque es consistente con la forma en que la Biblia frecuentemente utiliza la narrativa para transmitir verdades teológicas más profundas, en lugar de simplemente relatar eventos históricos. Además, vale la pena mencionar que la figura de Eva, a lo largo de la historia, ha inspirado innumerables interpretaciones y tradiciones, tanto dentro como fuera del cristianismo. En algunas tradiciones judías antiguas, Eva es retratada como una figura de gran importancia, no solo por su papel en la caída, sino también por su contribución a la continuidad de la humanidad. Estas tradiciones, aunque no canónicas, reflejan la influencia duradera de la historia de Eva en la cultura y en la religión. Desde el punto de vista teológico, la muerte de Adán
y la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva nos invitan a reflexionar sobre cuestiones más amplias, como la naturaleza del pecado, la promesa de redención y el papel de la humanidad en el plan divino. La historia de Adán y Eva no es solo un relato sobre el pasado, sino también un mensaje sobre el futuro, un recordatorio de que, a pesar de la caída, Dios siempre ofreció un camino de regreso a la comunión con Él. Por último, la cuestión de quién murió primero, Adán o Eva, puede nunca tener una respuesta definitiva. Sin embargo, lo más importante no es saber exactamente cuándo o cómo murieron, sino entender el significado de sus vidas y el legado que dejaron. Adán, como el primer hombre, representa a la humanidad caída, mientras que Eva, como la madre de todos los vivientes, representa la esperanza de una nueva vida. Juntos, simbolizan la condición humana y la promesa divina de redención. Esta narrativa, rica en simbolismo y significado teológico, continúa inspirando y desafiando a lectores en todo el mundo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, con el prójimo y con el mundo a nuestro alrededor. Y sobre todo, nos recuerda que, incluso frente a la caída y al pecado, siempre hay esperanza de redención y vida eterna a través de Jesucristo.